My name is Laura Barragan. I'm a master's student at the Harvard Graduate School of Education, and as part of the organizing committee, we want to thank you for being here on a Saturday, right after lunch. We appreciate you being here. And before we begin our conversation about the path towards justice and reconciliation in Colombia, we want to invite you to answer two very brief questions. You should all have this sticker in your hands. As you will see, we are going to try to play around with many ways for you guys to participate. All you have to do is aim at the screen and answer a very few questions. The first one is, how possible do you think it is to achieve justice in Colombia? Please vote considering that 1 equals impossible and 7 means absolutely possible. So, if you press the button and you see a green light, that means you've cast your vote. Any green lights? Yeah. Yes, it's working. This will make sense in a while, don't worry. It's suspense. How many votes? 39. So has anyone not cast their vote? And then, the second question we would like you to answer, will sound familiar, is how possible do you think it is to achieve reconciliation in Colombia? Again, 1 being impossible, seeing being absolutely impossible. We're waiting 2 seconds for the technology to work before you cast your vote. You can start now. Thank you. Again, yes. How many votes do we have? 43, more than the previous one. Great. As I told you, this will make sense in a while. Margarita will show you the results later on, so that will be the suspense part of the presentation. Now, let us begin with our discussion. We are very proud to have with us 4 amazing speakers. Aníbal Fernández de Soto is the Vice Minister of Interior in charge of participation and rights equality. He has been appointed to various governmental posts, such as Director of the National Environmental System at the Ministry of Environment and Sustainable Development, and Advisor of the High Counselor for Reintegration. He's a lawyer and economist specialist from Los Andes University and holds a master's degree on political action and citizen participation from the King Juan Carlos and Francisco de Vitoria universities. Juan Felipe Garcia is an assistant professor at the Javeriana University School of Law in Bogotá. As research assistant for the university's legal clinic on rights and territory, he oversees the case known as Las Pavas, an exemplary case of land restitution. He is also the Colombian Director of Area for Victims at the Toledo International Center for Peace. Juan Felipe is a PhD candidate at Los Andes University, where he is currently writing his dissertation on trends of systematic violence against peasants in Colombia. Leonel Narváez Gómez is founder and director of Fundación para la Reconciliación, an NGO which provides training and promotes forgiveness and reconciliation. Leonel is a Consolata missionary priest, sociologist, philosopher, and graduate from Harvard and Cambridge universities. He has worked with nomadic tribes in Africa and as an active participant in the Colombian peace process. He created the Schools of Forgiveness and Reconciliation, ESPERE, through which 82,000 people around the world have been trained. In 2006, he was awarded the UNESCO Peace Education Prize. Last but definitely not least, we have Kimberly Thielen, who will act as speaker and moderator of this panel. Kimberly is the John Loeb Associate Professor of the Department of Anthropology at Harvard University. As a writer and medical anthropologist who focuses on Latin America, her research interests include political violence, transitional justice, reconciliation, and the politics of post-war reparations. She authored the book Intimate Enemies, Violence and Reconciliation in Peru, and is currently completing another one entitled Pasts Imperfect, Working with Former Combatants in Colombia. Oh, and she is also one of the best teachers I've ever had. With that, I thank you and now pass it over to Kimberly, who will quickly walk us through the mechanics of the panel discussion. We sincerely hope you enjoy this. Thank you. Well, good afternoon. Buenas tardes con todos. And sometimes people introduce you so generously that you can only go downhill. So this is going to be one of those times, but I will try to avoid that possibility. As you probably felt a bit, some of you may have found yourself having trouble deciding what to click. And you may have hovered between a 1 and a
7, I think we went up to 7. And I think that's precisely why this particular panel is so interesting. And I was reminded as I was hovering myself on my clicker, having a bit of trouble deciding, as Judith Sklar has said, justice, like beauty, may be in the eye of the beholder and can be interpreted in a variety of ways. Our goal this afternoon is to explore some of the ways in which we might begin to define justice and reconciliation. For all of us who work in the field of transitional justice, Colombia is a particularly interesting case study. As I've mentioned elsewhere, it's intriguing to see how one begins to implement transitional processes in a pre-post-conflict setting. So that's part of what I think we'll find so interesting here today. And our speakers present various perspectives, and I think that's part of what we're going to see as we move across the table. And for those of you who have read ethnographies of reconciliation, you've probably seen that there's some very contradictory logics at work, right? As you move from what may serve the interests transnationally, nationally, regionally, locally, interpersonally. And at times those contradictory logics may be complementary, frequently they're not. And it's part of what makes it such a challenge, I think. So today we're going to have a chance to hear from people who will give us those variety of perspectives. So let's go ahead and begin, if we may, with Aníbal Fernández. Oh, no, disculpa, con Juan Felipe García. Ah, sí, ese es otro. Ah, disculpa, entonces. Good afternoon to everybody. Thank you very much, Monica, for the invitation, the organizers, and all those fellow friends that I found here at Harvard and MIT. It's incredible how many people you know when you get here. For my fellow panelists, it's a privilege to share this conference with you. At the beginning, we were talking about if we should address this conference in Spanish or in English. I guess the protocol calls us for us to do it in English, but I'm sure most of us, or at least all of us here, are fluent in Spanish. I don't know what you prefer. The idea is for this to be as informal as we can do it. So, but let's do it in English so that we can follow protocol and Take a survey. Okay, let's take a survey. It's the democratic system. We have new clickers. Can you please speak in Spanish because we are recording this and the protocol of the Harvard University Spanish that or you English. should speak in English and we want to share the video then with most No people. problem, we'll do it in Thank English you. then. Okay. It's an honor for us, for me to be here to represent the Colombian government, the Ministry of Interior, and of course Minister Carrillo. And what we try to share with you guys right now is how we envision, how we imagine the role of the Ministry of Interior today in a post-conflict scenario. So, hold on. So basically, these are some of the Colombian citizens we share our work daily on a daily basis. Indigenous population, African American, African Colombian communities, peasants, etc. I mean, basically all of the Colombian expressions, the multicultural and multi-ethnic that enrich our nation as a whole. And I'll try to focus on who we are at the ministry, what are we doing, how we strive for justice, peace and reconciliation, and some of the main challenges we face in the future. So we'd like to think of our Ministry of Interior as the Ministry of Rights, and the Ministry of Regions, and the Ministry of Politics, of course. Why do we call it the Ministry of Rights, for example? And why do we call it the Ministry of Regions, and why do we call it the Ministry of Politics? Basically, because we work on these 5 issues. Decentralization in our work with local governments and regional governments, differential approaches, trying to implement policies
containing the indigenous point of view, the black population's point of view, the peasant's point of view, and basically all the citizen expressions we have in Colombia. We try to promote civil society's participation in every aspect there is, in terms of not only political participation, in terms of elections, not only how people get involved in public policy, but we believe that as soon as you get involved in a matter that touches a neighbor, for example, if you live in a building and you get the opportunity to be a part of the assembly that makes decisions in terms of that building, you are acting as that's civil participation, or civil society's participation. And we, of course, are in charge of the human rights policies and to structure human rights policies all around the entities, or the government entities in the government. And of course, we have the responsibility to lead the political relations with different political parties, Congress, governments, and mayors. In terms of human rights, how do we understand human rights, and how do we understand the different aspects we work in? I like to share my experience working with, for example, the indigenous population in Colombia. In the past, there have been several stigmatizations and confrontations with the indigenous population, or the black African, Colombian, Palenqueros and Raizal population. Today we strive to work really close with these communities, listen to them, and incorporate those views in public policy. And for example, this is the first time this government is the first time that takes into previous consultation its National Development Plan, the basic plan for the 4-year terms of President Santos' office. We took it to, we consulted with the indigenous population, with the black population, so that compromises were included in what the 4-year term was going to be. And we have worked a lot in strengthening the scenarios where we have permanent dialogue with these communities. We have national spaces, we have regional spaces of dialogue with these communities, and we strive constantly to make these spaces a productive scenario for dialogue and for policy making. In the case of the indigenous population, for example, we've gone really far in recognizing them as valid actors in the political scenario. We've recognized their importance for our territory. Colombia, about 3.5% of the population is from an indigenous background, and they have at least 30% of the territory is in some way entitled to them. And more or less 10% of the population is from an African Colombian background. So we really strive, and we really make deep efforts in making their significance for our nation. To have wherever they mean. Let me try to gather this idea. Even though they are minorities, we're trying our best so that their views are important in policy making, and we've strived a lot to strengthen those spaces. And we not only strive in that in the ethnic population. We understand that there are several other civil organizations like community boards and youth organizations, women's organizations, which we strive to also work with them, strive to strengthen
their ways of organizing themselves. In terms of human rights policies, in the past, human rights defenders and human rights advocates have been also stigmatized. And we've been confronting with them, and we have not been able to recognize how valuable their work is for our society. And what we've done today is, or in this government, is to recognize their value, to constantly promote their importance in the society and the building of society. And we've developed a national program that has different, I'm sorry, I'm going to switch to Spanish. It's much better for me to there are some technical terms that I prefer to express myself in Spanish. Okay. So, Just one question, just one thing. If someone needs translation, we have the equipment outside, so please feel free to have one. okay, I'm sure nobody will need it. Out there. Bien, lo que hemos querido hacer realmente, dijéramos, en este gobierno, en términos de la población étnica, en términos de la población indígena, en términos de la población afrocolombiana en Palenquera y Raizal, es realmente reconocer su valor en la sociedad, es realmente valorar el enfoque diferencial que tenemos que tener en cuenta, que tiene que ser transversal en la ejecución de políticas públicas. Hemos desarrollado y fortalecido todos los espacios de participación, todos los espacios de digamos, diálogo político con ellos, considerando que son actores válidos, actores valiosos para la sociedad. En términos de los defensores de derechos humanos, en términos de queremos dejar atrás esa confrontación que dejó en el pasado, dijéramos, tanta estigmatización, tanto choque. Hoy lo que queremos es generar confianza, lo que queremos es generar lazos de comunicación, y hemos desarrollado todas las políticas públicas en materia de derechos humanos con la participación activa de los defensores y defensoras de derechos humanos. Para la muestra varios ejemplos. El Sistema Nacional de Derechos Humanos, que se está consolidando en el momento, liderado por el vicepresidente de la República, se ha desarrollado sobre la base de un proceso participativo que ha llegado a todas las regiones del país. Han participado cerca de 20.000 personas en la construcción participativa de un Sistema Nacional de Derechos Humanos que busca, digamos, institucionalizar una serie de herramientas transversales, que todas las entidades del gobierno, que todas las entidades del Estado, que toda la política pública que se desarrolla en Colombia contemple el eje de derechos humanos. Y los derechos humanos, digamos, significa que las políticas públicas tienen que tener rostro de hombre, rostro de mujer, rostro de joven, rostro de indígena, rostro de negro, rostro de campesino. Y digamos que nos hemos esforzado para que eso sea una realidad. Se ha desarrollado se ha fortalecido un sistema de garantías para los defensores y defensoras de derechos humanos que cuenta con todo el apoyo internacional, que cuenta con distintos elementos que hacen que ese ejercicio permanente de reconocimiento de la labor de estas organizaciones y estos defensores y defensoras de derechos humanos sea, dijéramos, válida, sea muy bien reconocida. Desde el presidente mismo hacia abajo, todos los funcionarios del gobierno se han encargado de velar porque esta política se cumpla y se hagan permanentes reconocimientos de esta nueva visión de entender los derechos humanos, de entender la importancia que ellos tienen en la construcción de políticas públicas. Hemos desarrollado, y justamente el nuevo sistema dijéramos, el nuevo sistema institucional, el nuevo esquema institucional que existe en Colombia, surge de buena medida de las recomendaciones que han surgido de esos diálogos políticos. Como decía, el Plan Nacional de Desarrollo se consultó con las comunidades indígenas, el Plan Nacional de Desarrollo se consultó con las comunidades afrocolombianas, de ahí surgieron una multiplicidad de compromisos transversales de política pública, y hoy tenemos, por ejemplo, en relación con derechos humanos, una institucionalidad que, por ejemplo, responde a esas necesidades en materia de protección. Había habido durante muchos años, sigue habiendo lamentablemente en Colombia, afectaciones, crímenes contra defensores de derechos humanos
Y hoy en día tenemos una unidad nacional de protección que se encarga de proteger a esos defensores humanos, a esos sindicalistas, a esas personas que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos, etc. Y esa Unidad Nacional de Protección ha invertido en lo que desde su nacimiento hace poco más de un año, cerca de 130 millones de dólares para proteger a no solamente individuos, sino colectivos que se dedican a esta labor. Pero lo importante es que ese ejercicio, esa institucionalidad surgió de ese diálogo permanente que tenemos con estas organizaciones. Para el próximo año se prevén inversiones muy superiores para estos efectos, porque reconocemos permanentemente que esto tiene que avanzar y responder, dijéramos, también a esos enfoques diferenciales. Una cosa es cómo protegemos a, dijéramos, líderes de comunidades indígenas. Otra cosa es cómo protegemos y cómo trabajamos con líderes de comunidades negras en el Chocó. Otra cosa muy distinta son los asuntos de organizaciones urbanas de otra naturaleza. De tal manera que pues, nos buscamos siempre que esto tenga, como digo, con rostro de mujer, rostro de hombre, rostro indígena, rostro de joven, etc. Y bueno, dijéramos que estos avances en materia de derechos humanos se han materializado en cosas muy concretas. Recientemente, en diciembre, visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, generan un informe y por primera vez luego de más de 10 años hemos sido retirados del capítulo 4 de aquellos países que por distintas consideraciones se decía no cumplen con estándares en materia de derechos humanos, y por primera vez hemos salido de ese capítulo. Y recientemente, en una visita de la Corte Penal Internacional, también fue reconocido el esfuerzo que Colombia ha generado en esta materia. Para no hablar, para ir más lejos, esta misma semana en Ginebra, después de haber hecho el examen periódico universal, 81 países dieron total respaldo, no solamente al proceso de paz en que nos encontramos, sobre el cual ya me refiero, sino también a los avances que ha habido en esta materia, en materia de derechos humanos, en materia de justicia, en materia de reconciliación. Logros muy concretos. La ley de víctimas y restitución de tierras, consideramos desde el gobierno, es uno de los grandes logros que ha habido en esta materia. Y desde el Ministerio del Interior, digamos, se considera este es un paso significativo, haber logrado que no solamente esto sea un propósito de gobierno, sino un propósito de Estado, en donde hay un concurso del Congreso, en donde hay un concurso del gobierno y donde hay un concurso de las altas cortes, digamos, significa que estamos todos volcados como Estado hacia lograr, digamos, un escenario de atención y reparación a las víctimas, aún sin haber terminado el conflicto que tanto nos ha quejado durante tantos años. También esa ley de víctimas fue sujeto de consulta con comunidades, fue sujeto de lograr entendimientos para que tuviera un enfoque étnico, para que tuviera un enfoque regional. Y hay toda una institucionalidad que se ha desarrollado para atender esas dinámicas en el plano regional y en el plano diferencial. Ustedes, me imagino, han estudiado, han visto los distintos enfoques o los distintos avances que ha habido en esta materia, más de 30 billones de dólares, bueno, 30 billion dollars, pero 54 billones de dólares han sido destinados para que en los próximos 10 años esta política sea efectiva y cada vez mejore con mayor proyección. Hoy en día, cerca de 160.000 víctimas han recibido algún nivel de compensación, cerca de 100.000 víctimas han sido beneficiarias de medidas de reparación personales o particulares, y obviamente esto no es suficiente, son más de 5 millones las víctimas que han sido reconocidas como tal por parte de la Unidad Nacional de Víctimas, pero digamos que esta nueva institucionalidad que nace, esta unidad de víctimas, esta unidad de restitución de tierras y toda la forma en que el Estado se ha volcado para estos asuntos, pues digamos que nos permiten digamos, avanzar en la deuda pendiente que el Estado tiene con estas personas, con estas comunidades. Recientemente en el Congreso de la República, esta misma semana, estuvimos discutiendo la forma en que se van a desarrollar los protocolos para que las víctimas cuenten con mayor participación, puedan tener espacios de diálogo permanente para que sus puntos de vista, para que su forma de entender las situaciones que tienen que repararse, digamos, sean tenidas en cuenta. Porque todo esto, dijéramos, lo que estoy tratando el mensaje principal aquí que quiero dejar en esta materia es lo que nos ocupa, es generar confianza entre la ciudadanía, que la ciudadanía se pueda sentir vinculada en la toma de decisiones que los afecta
y esto, como digo, se evidencia en la forma en que consultamos las normas, en la forma en que surgen las políticas públicas y pues elementos tan importantes como lo que consideramos la mayor apuesta del gobierno, como es la ley de víctimas, digamos, se construyó de esa manera. Claramente nuestros retos hacia futuro son básicamente encaminados hacia esa reconciliación. La reconciliación, dijéramos, que es sobre lo cual se nos pregunta hoy aquí en este panel, es el principal reto, y en ese sentido, pues unas breves palabras en relación con el proceso de paz. El proceso de paz, ustedes conocen, tiene una agenda concreta, tiene unos elementos concretos y particulares, unas características particulares en términos de cómo se está desarrollando, en términos de las expectativas que hay, en términos del tiempo que hay previsto para su realización. Y ahí nos gustaría, dijéramos, aquí me gustaría como comentar algunas de las cosas en donde nosotros como ministerio tenemos un rol de mucho interés o de mucha importancia. Entendemos el proceso de paz, dijéramos, o mejor dicho, el proceso de paz tiene que contar con participación de toda la ciudadanía. Nosotros nos comprendemos el ministerio, como decía, el Ministerio de los Derechos, pero también el Ministerio de las Regiones. Y significa que los gobernadores, los alcaldes, que serán los en última responsables de que el proceso de paz, las conclusiones, los acuerdos a los que lleguemos sean sostenibles en el tiempo, lo que queremos es contar con sus opiniones. Se han generado todo tipo de mecanismos para recepcionar las inquietudes, las consideraciones, las preocupaciones de los mandatarios regionales para fortalecer la posición del gobierno en la mesa de negociaciones de las FARC. Ese es un ejercicio que ha liderado el Ministerio del Interior, con el propósito de además ir identificando el tipo de herramientas, el tipo de desarrollos institucionales que tenemos que hacer para profundizar en la descentralización. La descentralización como eje fundamental del Ministerio, digamos que la entendemos como la forma en que vamos empoderando a los municipios, a los departamentos, para que su rol sea cada vez más activo, para que las competencias que se les asignan, ellos tengan la forma en que puedan desarrollar esas competencias. Entonces ahí tenemos un rol del Ministerio en términos de la participación, tenemos un rol en términos de cómo lograr sostenible el proceso hacia futuro, pero también hay otros retos que están básicamente considerados en términos de lo que se nos viene hacia adelante. Básicamente el tema es el tema de participación política futuro, otro de los retos que tenemos nosotros. ¿Cómo nos imaginamos un sistema político en donde las personas que dejan las armas puedan activamente participar? Tenemos que ir pensando en qué tipo de escenarios debemos desarrollar, pero no solamente, como decía, en términos de elecciones. Hay una estrategia que solamente aquí me tomo unos pocos segundos para comentar. Aquellas regiones del país en donde hay o ha habido una debilidad institucional, donde no ha habido suficiente presencia del Estado, coinciden la mayoría de las veces con regiones en donde ha habido alta presencia de grupos armados ilegales y coincide con las regiones en donde hay mayor potencial de desarrollo minero, de desarrollo petrolero, en donde tenemos que llevar infraestructura. Si no somos y si no creamos espacios de concertación, de conciliación, de participación, hoy, desde ya, imaginándonos un post-conflicto, entonces vamos a tener un escenario en donde va a haber nuevos conflictos. Si tenemos, por ejemplo, los departamentos de los llanos orientales, en donde hay tanto potencial de desarrollo minero-energético y donde tenemos la necesidad de llevar tanta infraestructura, si no hay espacios en donde la comunidad, entendida como campesinos, como indígenas, como población afro, como ciudadanos del común, las autoridades locales y los que quieren impulsar los proyectos, como pueden ser empresas, como pueden ser agencias del gobierno, si no encontramos espacios para que haya una concertación de la forma en que nos queremos imaginar el desarrollo de esas regiones, es un caldo de cultivo que nos va a generar nuevos conflictos a futuro. Entonces nuestras estrategias hoy están encaminadas a pensar en qué tipo de herramientas, qué tipo de instrumentos debemos desarrollar para que esto no ocurra. Y claramente, retos que tenemos hacia el futuro, una vez se llega a acuerdos con el marco del proceso de paz, es liderar la agenda legislativa que tendrá que desarrollar pues, los instrumentos y las normas
para generar un marco jurídico que haga sostenible este proceso, liderar la coordinación o la reestructuración, si es el caso, o algunos ajustes institucionales que haya que hacer para lograr sostenibilidad en el proceso y que haya, como digo, garantías de ejercicio de participación política para la oposición, para quienes se oponen al gobierno. Dijéramos que nosotros nos imaginamos, ya que se está acabando el tiempo de esta primera intervención, nosotros queremos imaginarnos este ministerio y el rol que nos corresponde en un escenario post-conflicto, como una institución que sea garante de derechos, como una institución que llegue a las regiones, que entienda, digamos, que genere las condiciones